Vamos a empezar con lo más importante que ha anunciado hoy el presidente López Obrador. A como lo ha hecho desde que arrancó su administración, es importante, no importantísimo, el tema del salario mínimo. Ha habido incrementos de manera paulatina, de manera anual, en la cual pues se ha tenido, digamos, la prudencia de hacer los ajustes, pero con el cuidado y la mesura necesaria. Y es que no hay que olvidar que un incremento desmedido, un incremento de golpe y sin un análisis financiero de cuál es la realidad económica que vive nuestro país, puede desestabilizar por completo la economía. Se decía, la fachiza criticaba mucho de que no, es que ahora subiendo los salarios mínimos se van a empezar a ver la inflación directamente en la canasta básica, cosa que no ha sido. Y debido a que ha habido una inflación a nivel internacional que no tiene absolutamente nada que ver con el incremento a los salarios, el presidente López Obrador anuncia el día de hoy un incremento del 20% al salario mínimo. Esto se logró con el apoyo y con la ayuda del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial avala un aumento del 20% del salario mínimo. Con un aumento del 20%, el salario mínimo superaría los 200 pesos en el 2023 para el Consejo Coordinador. Un alza de ese nivel es una media en la negociación. Estamos sobre el 20%, expresó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador, a pregunta expresa durante un diálogo con medios en la Ciudad de México. Las declaraciones del líder de la cúpula del sector privado ocurren horas después de que López Obrador afirmó que hay voluntad de todos los sectores para incrementar el 20% del salario mínimo para el 2023, una decisión que se anunciaría el próximo jueves. Hoy, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, debate estos días el incremento que habrá el próximo año en medio de la inflación general más alta de las últimas décadas. Y es que, a como se tenía previsto, así se dio el día de hoy. Vamos a escuchar el anuncio que hace el mandatario nacional, también respaldado, y esto es importante, por el empresariado, por el sector empresarial. Vamos a ver este anuncio histórico: 20% más al salario mínimo. Muy buena noticia. Y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso. Es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden una vez más en el incremento al salario mínimo. Vamos a invitarlos porque me informó la secretaria de Trabajo que se iban a reunir y les dije, si no están muy lejos, vengan aquí y explíquennos y escuchemos a un representante del sector obrero, un representante del sector empresarial y a la secretaria que nos informe en qué consiste el arreglo. Varios arreglos. ¿Cómo? Se quisieron venir todos, porque son varios. Todos son representantes de la comisión. Un aplauso.
Choco. A ver. Muchas gracias. Ahí está el anuncio que hace el presidente López Obrador. Inmediatamente después llega la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y bueno, da alguno de los pormenores. Vamos a escuchar nada más un pedacito de lo que dice Luisa María Alcalde. Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Pues ahí está ya de manera oficial un incremento del 20% que rebasa ya los 200 pesos para el año entrante. Y es que el tema del salario mínimo no solamente compete, digamos, a la retribución que se le hace a los trabajadores, sino hay muchas cuestiones como, por ejemplo, en algunas ocasiones se miden lo que son los apoyos sociales por un número de salarios mínimos. Esto también va a repercutir y repercute de manera directa. Miren, vamos a ver esta grafiquita, ahí se la puedes poner, porfa, Martín. Ese es el crecimiento para que veamos el tamaño de la evolución que ha tenido, y como bien lo dices, Emilio, sí, es importante que esto todavía se ajuste más para más o menos equipararse a nivel internacional, pero vemos como del 2018, que estaba en 88.36 pesos, lo tenemos hoy en el 2023, bueno, lo tendremos en el 2023, Dios mediante, en 207.4. Estamos hablando de más de un 150% de incremento al salario mínimo desde el 18, es decir, desde que entró el presidente Obrador a la fecha. Lógicamente, pues veremos ¿cuál será el ajuste? Digo, no hay que comer ansias, pero rumbo al 2024 que haya nuevamente un ajuste al salario mínimo, y es entonces que podremos ver si está muy cerquita el presidente López Obrador de lograr triplicar el salario mínimo de cómo lo recibió, con una irrisoria cantidad de 88 pesos. Y es que antes, parece broma, pero los gobiernos anteriores, el sexenio priista, incluso ahí recordamos algunas palabras de Osorio Chong, que decían que una familia podía vivir tranquilamente con 200, 400 pesos una semana, una burla por completo. Y bueno, yo quiero ver quién puede mantener una familia de manera, pues ya ni siquiera diría decorosa. A mí, con lo más mínimo, con 88 pesos al día, como tenían el salario, de verdad es inaceptable. 208 pesos, si redondeamos más o menos, es en lo que quedaría rumbo al año entrante.